Aquí estamos para entrar a la última lección en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Espero que haya sido para ustedes una ayuda, una bendición, que cosas que ustedes han aprendido han podido ya usar en su ministerio, en su predicación o su enseñanza, y que hayan sido beneficio también para su vida personal. Vamos a estudiar los profetas post-exílicos. Son los profetas que hablaron al pueblo de Israel después del exilio en Babilonia, y así son entre las últimas palabras que el Señor dio a su pueblo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver los últimos tres profetas en el Antiguo Testamento. Son los profetas que predicaron, ya hemos dicho, después del exilio, así que ellos tienen un mensaje especial para el pueblo de Dios. Vamos a notar el primero al pie de la página 210, que en el año 539 a.C. Cayó Babilonia en manos de Persia. Entonces el rey Ciro de Persia, después de más o menos un año, dio permiso a que varias personas volvieran a Jerusalén. Entonces hemos estudiado acerca de Nehemías y de Esdras, cómo volvieron ellos con Zorobabel para habitar nuevamente la ciudad santa de Jerusalén, también para la construcción del nuevo templo, también para la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Hemos visto eso en esos libros. Ahora vamos a ver los profetas que estaban predicando la palabra de Dios durante ese periodo de la reconstrucción, el retorno de la gente y cosas así. Entonces vamos a anotar un poco arriba de este último párrafo que había tres tipos de problemas que el pueblo estaba enfrentando en esos días. Primero, dificultades políticas, porque Persia gobernaba sobre Judá, no había rey del linaje de David, y los vecinos de Jerusalén se oponían a los esfuerzos de reconstrucción. Así que políticamente ellos estaban rodeados de personas contrarias a su misión. Número 2, desafíos espirituales, porque el templo no había sido reconstruido todavía. El matrimonio entre los judíos y los gentiles había traído problema. Dice aquí sincretismo religioso. Sincretismo es la mezcla de dos religiones o dos o tres religiones. En este caso sería la mezcla de la idolatría de los paganos con la adoración de Jehová. Entonces, si la gente estaba ofreciendo sacrificio en el templo en un momento y estaba arrodillándose delante de ídolos en otro momento, ese es sincretismo. Eso no es adoración a Dios, es un rechazo de Dios, ¿verdad? Así que eso fue un problema. Y también muchos judíos no estaban observando lo que dice aquí el sábado, o sea, el día de reposo, el séptimo día en que ellos debían de no trabajar y vender y cosas así, sino adorar al Señor y dar un día de descanso. Número 3, ellos estaban enfrentando también problemas sociales, que había tensión entre los judíos que habían regresado del exilio y los judíos que se quedaban en Jerusalén. Entonces, unos estaban celosos en contra de otros, ¿verdad? Y yo no sé quiénes, ¿por qué? Porque los que fueron llevados a la fuerza. No es que ellos quisieron ir. Pero un grupo estaba tratando al otro grupo como inferior. Entonces, problemas de tensión entre ellos. Y también los ricos maltrataban a los pobres y el divorcio iba aumentándose en el pueblo. Y eso en parte por estos matrimonios de judíos con paganos. Así que muchos problemas ellos estaban enfrentando. Jeremías y Esdras y Zorobabel
encontraron estos problemas. Y notamos en ese tiempo, fue creo que la lección número 6 cuando hablamos de eso. Entonces los profetas que vamos a ver hoy fueron profetas que predicaban en el tiempo de esos hombres enfrentando estas situaciones y tratando de ayudar a que hubiera victoria en el pueblo de Israel y de Judá. Entonces, para dar la idea cronológica de estas actividades, aquí vemos que en el año 539 el rey Ciro emitió el decreto que permitió el retorno. Entonces Zorobabel llega con un grupo de 50,000 personas. Entonces fue en el año 520, o sea, como 19 años después, Ageo y Zacarías están predicando al pueblo para inspirarles en la reconstrucción del templo. En el año 458, o sea, vamos a decir 60 años después, Esdras está llevando a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. Hay algo de avivamiento por los esfuerzos de Esdras. En el año 444, o sea, otros 14 años después, que Nehemías viene a Jerusalén con otro grupo que está volviendo a la ciudad. Y durante ese tiempo es Malaquías el que está predicando al pueblo. Y vamos a ver entonces que Malaquías no solamente es el último libro del Antiguo Testamento, sino que realmente dio la última palabra antes de los 400 años de silencio antes de la venida del Señor Jesús. Así que vamos a ver rápidamente algo acerca del mensaje de esos tres profetas. Ageo está predicando para ayudar, para animar al pueblo en la reconstrucción del templo. Dice aquí que el pueblo había perdido el celo por el templo. Casi 2 décadas después del retorno de Zorobabel, el templo seguía en ruinas. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos durante esos 20 años? ¿Qué estaban haciendo ellos en vez de reconstruir el templo de Dios en Jerusalén? Bueno, estaban ellos reconstruyendo sus propias casas. Dice aquí, ellos habían reconstruido sus hogares, pero no habían reconstruido el templo. Y dice, hay una pregunta aquí que el Señor hace. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea que no solamente ellos habían reconstruido sus casas, sino que casas artesonadas, casas bonitas, casas bien diseñadas, casas bien ornamentadas, ¿verdad? Que ellos habían dado atención, habían dado tiempo, habían dado dinero a la reconstrucción de las cosas personales, pero no se habían fijado en el templo de Dios. Sus prioridades no estaban en su orden correcto. Entonces Dios llama al pueblo a poner sus prioridades por encima de sus propios intereses. O sea, pensar primero en el templo, en la obra del Señor, que en su propia vida, en su propio hogar. Y para nosotros esta es una lección, sin duda, ¿verdad? Porque cuando estamos en la obra del Señor, aunque sí, tenemos que proveer para la familia, tenemos que dar tiempo para la familia, tenemos que cuidar a nuestra familia y todo eso, pero también no tenemos que robar a la obra de Dios, ¿verdad? Lo que Él merece, lo que la obra merece de nuestra atención. Así que hay diferentes mensajes que Ageo predica. Primero, hay un mensaje sobre el desánimo, porque él predicó primero acerca de las casas de ellos construidas y la casa del templo de Dios no. Entonces, 6 semanas después, él viene diciendo, ¿qué está pasando? Trabajemos, sigamos adelante.
Pero algo había pasado también, que algunos de los viejos habían visto los cimientos del nuevo templo y los comienzos y estaban diciendo, miren, pero el templo antiguo era tan bonito, tan grande, tan magnífico, tan maravilloso, y ellos estaban llorando por las glorias del templo de Salomón, que ya no iban a ver. Y entonces el Ageo está tratando de animarles, ¿verdad? Que aunque este templo quizás no va a ser tan bonito, pero el Señor va a bendecir este templo en una forma muy especial. Y eso se cumplió cuando el niño Jesús fue llevado al templo para ser presentado. El segundo mensaje, o realmente el tercer mensaje, que viene 8 semanas después del mensaje sobre el desánimo, viene el mensaje sobre la desobediencia, porque la desobediencia ahora tenía que ver más en lo moral, en lo ético, porque él estaba diciendo que las leyes sobre lo puro y lo impuro no se estaban observando, no se estaban cumpliendo. Entonces había ley en cuanto a los sacerdotes que tocando cosas impuras dio impureza al sacerdote y así. Pero lo que realmente él está mencionando en su mensaje, noten el segundo párrafo en este mensaje acerca de la desobediencia, dice luego Ageo se refirió a la vida del pueblo de Jerusalén. Estaban trabajando en el templo, pero su estilo de vida impuro contaminaba la obra. O sea que, otra vez, estamos mirando la justicia de corazón, la ética, la moralidad, y no solamente los ritos y las leyes y cosas así. Nuevamente, estamos hablando de una justicia real que es de corazón. Es para nosotros importante también que nuestra vida sea tal que el Señor pueda bendecir nuestro ministerio. Después entonces viene un mensaje sobre el temor, que el pueblo del Señor estaba rodeado de enemigos que no querían ver la construcción del templo, no querían ver la reconstrucción de los muros, no querían ver el restablecimiento de la ciudad, del pueblo de Judá y todo eso, y entonces estaban oponiéndose. Y la gente tenía temor, ¿verdad? Porque esos enemigos tenían poder, tenían influencia, pero Dios está diciendo a ellos no tener temor de los enemigos, porque yo soy Jehová y yo voy a llevar a cabo lo que yo prometo, lo que yo deseo. Y otra vez vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Y tenemos que confiar en nuestro Señor. Entonces vamos al mensaje, al libro de Zacarías. Dios está restaurando su reino. Zacarías es un libro un poco más largo y parece que Zacarías era miembro de una familia sacerdotal, pero él estaba ahora funcionando como profeta. Y él está hablando del templo, da mensajes acerca de la reconstrucción del templo, pero él está dando atención especial a la restauración del reino de Dios, el reino espiritual, vamos a decir. No solamente el templo en ese momento, sino más extendido hacia el futuro, que incluye a nosotros. Así que no vamos a tomar tiempo para examinar las visiones, pero él tiene 8 visiones que el libro aquí da ciertas explicaciones sobre ellos y especialmente algunas de ellas, especialmente la visión número 6, el rollo que volaba, un rollo bastante grande, ¿verdad? 9 metros por 4, que tenía las maldiciones del pacto que venían sobre los que quebrantaban la ley de Dios. Otra vez viene la justicia del Señor sobre su pueblo por su desobediencia. Y lo que quiero notar con ustedes aquí es que aunque el pueblo de Judá había estado 70 años en Babilonia y había ya vuelto y habían aprendido lecciones, y especialmente lo que vemos es que su tiempo en Babilonia les curó de la idolatría. Pero
ellos tenían mucha desobediencia todavía en cuanto a las cosas de Dios. Y dice aquí, el pecado en la comunidad post-exílica, o sea, después del exilio, sería juzgado así como fue juzgado los pecados antes del exilio. Entonces, Dios no hace diferencia, ¿verdad? Si es antes del exilio, si es después del exilio, si la persona desobedece, si la persona anda contrario a la palabra de Dios, el Señor va a juzgar a esa persona y a sus pecados. Hay mención aquí de 4 carros jalados por caballos de varios colores, que otra vez habla de juicios sobre los enemigos de Judá. Y nuevamente tenemos que decir, aquí vemos la soberanía de Dios sobre las naciones alrededor. La soberanía de Dios es un tema muy importante en los mensajes proféticos del Antiguo Testamento. Hay oráculos proféticos también que el autor de nuestro libro aquí menciona. No vamos a verlos todos, pero quiero ver quizás algunas 2 o 3 cosas aquí rápidamente. Una de estas es que la gente tiene una pregunta. Una delegación viene preguntando si el ayuno era también todavía necesario, que ellos habían ayunado ciertos periodos y todo. Entonces, dice aquí en la página 216, la respuesta de Zacarías fue mucho más amplia que la pregunta inicial. Y yo puse aquí un comentario, parece que él es maestro, parece que él enseña, porque lo que yo he visto de los maestros es que nos hacen preguntas y damos aquí así damos respuestas más largas con mucho comentario que realmente no merece siempre la pregunta. Pero en este caso sí, porque el Señor le ayuda al profeta a hablar del ayuno. ¿Por qué ustedes ayunaron? ¿Fue con motivos buenos o con motivos malos? ¿Estaban cumpliendo nada más un requisito o estaban ayunando con deseo? Y entonces el Señor también quiere notar nuestros motivos también, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? ¿Lo estamos haciendo por regla, por orgullo, o porque tenemos un deseo real de servir a nuestro Padre Celestial? Entonces los capítulos 9 a 14 especialmente hablan de la venida del Mesías. Y hay cosas aquí que vamos a reconocer rápidamente. Por ejemplo, Zacarías profetizó el día cuando el verdadero rey de Israel vendría a Jerusalén cabalgando sobre un burro y salvaría a su pueblo. Y reconocemos esto como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Entonces menciona aquí que él actuaría como buen pastor para proteger a su rebaño, y después que las ovejas rechazarían a este pastor y ellos serían dispersadas. Eso reconocemos como la traición de Judas y la crucifixión de Cristo Jesús, ¿verdad? Y después menciona aquí que Dios finalmente redimiría a su rebaño y rescataría a Jerusalén. Judá será restaurado y todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar, y creemos que eso está todavía en el futuro. Así que aquí vemos profecías de Zacarías que ya se han cumplido, pero algunas profecías que no se han cumplido todavía. Y estamos esperando que, tal como el Señor cumplió promesas en tiempos pasados, que en los tiempos venideros el Señor va a traer cumplimiento a las profecías que Él ha hecho en tiempos pasados. Así que vamos a notar aquí que Zacarías se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Creo que dice aquí 67 veces en el Nuevo Testamento. Y es el segundo libro más citado del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Así que cuando se habla de las profecías de Zacarías, mucho hay en el Nuevo Testamento que hace mención de él.
Y finalmente llegamos a Malaquías. Malaquías es el último profeta. No solamente el último libro, sino que en realidad es el último profeta. Porque notábamos en la lección anterior acerca de Joel, que Joel vivió y predicó más o menos entre los años 500 y 450. Aquí tenemos a Malaquías, que está predicando entre los años 475 y 425. Entonces, Joel termina su ministerio más o menos a mediados quizás del ministerio de Malaquías. Así que Malaquías sigue después de Joel y es la última palabra de Dios antes de los 400 años de silencio, antes de la venida del Señor Jesús y los anuncios, por supuesto, de Juan el Bautista. Dice aquí que Judá no había regresado a la idolatría, pero su observancia religiosa era vacía. Las declaraciones de lealtad a Jehová no eran respaldadas por vidas transformadas. Dos cosas digo aquí. Número uno, qué lástima que ellos no aprendieron las lecciones durante el tiempo de exilio para seguir en obediencia al Señor. Hermanos, aprendamos las lecciones para obedecer al Señor, para serle fiel al Señor y para cumplir nuestro ministerio. Y la segunda cosa que yo pienso aquí es que aprendiendo nosotros estas lecciones, llevemos, hermanos, vidas que respaldan el mensaje que predicamos. Llevemos vidas que realmente dan ejemplo al mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, sigamos aquí para ver el mensaje de Malaquías, una serie de 6 disputas o argumentos. Otra vez, es como estar en una corte de ley. El Señor está dando su fallo o su carga en contra de ellos. Pero hay una diferencia aquí en que dice, cada uno viene en 3 partes. Dios hace su afirmación acerca de la conducta de ellos, más negativo que positivo. Número 2, el pueblo responde con una pregunta y entonces Dios responde contestando la pregunta. Por ejemplo, la primera disputa, yo os he amado, dice Jehová. ¿En qué nos amaste?, dice el pueblo. Y la respuesta es que el Señor honró a Israel y castigó a Edom, recordando que Jacob es el padre de los judíos, uno de los patriarcas de los judíos, Edom, su hermano, que llega a ser enemigo, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo, yo les he amado porque yo he bendecido a su pueblo mientras he castigado a su enemigo. Es una evidencia de amor. Y así, siguiendo a través de Malaquías, con comentario, pregunta, respuesta, y especialmente yo quiero quizás notar con ustedes 2 cosas. La disputa número 3, el irrespeto al pacto de matrimonio, que Dios está diciendo que Judá ha sido desleal y ha profanado el pacto. Y ellos preguntan, ¿en qué hemos profanado el pacto? Bueno, en primer lugar, por casarse con adoradores de ídolos, o sea, con los paganos, ¿verdad? Y así traer la idolatría nuevamente, o por lo menos la amenaza de idolatría a su pueblo. Y segundo, por romper el pacto del matrimonio con el divorcio. Y aquí en esta porción, Malaquías 2, 10 al 16, hay una denuncia de parte de Dios acerca del divorcio, que el Señor odia al divorcio. Así que, hermanos, prediquemos acerca del matrimonio, acerca de la fidelidad en el matrimonio, acerca de la permanencia del matrimonio, porque Dios no quiere el divorcio. Vamos a ir después a la disputa número 5, el robo del diezmo de Dios.
la introducción o el comentario de Dios, yo Jehová no cambio, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿En qué hemos de volvernos? Dicen ellos. Y él dice, demostrando fidelidad al dar los diezmos al Señor. Y hay un momento en que el Señor les dice, me has robado. Y ellos dicen, ¿qué te hemos robado? Y él dice, en el diezmo. Entonces, otra vez, el Señor nos da base para predicar el diezmo en nuestras iglesias. Y muchas veces decimos, algunas personas dicen, bueno, pero el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es de la ley. Bueno, recordemos, el diezmo comenzó antes de la ley. Y recordamos que en San Mateo Jesús no denunció el diezmo, sino que dijo que en adición al diezmo debíamos de observar la misericordia y la gracia también. Así que en estos comentarios, estas preguntas, estas respuestas, el Señor está haciendo nuevamente clara su palabra a su pueblo. Entonces, dice aquí en conclusión, Malaquías reafirma el mensaje del libro entero. Llama a Jehová a mirar atrás, donde dice, acordaos de la ley de Moisés. Y también mirar adelante. He aquí, yo os envío el profeta Elías para preparar el día de Jehová grande y terrible. Y se piensa que Juan el Bautista fue la persona que cumplió esa promesa, porque él vino preparando el camino para la venida del Cordero que iba a llevar el pecado del pueblo. Así que en la última página de esta lección, la página 221, Zacarías y Malaquías muestran que Dios exige fidelidad constante. No podemos depender de las bendiciones del ayer. Uno podría pensar que las lecciones del exilio evitaron que Israel volviera a su patrón de infidelidad. Sin embargo, Zacarías en el año 520 y Malaquías 2 generaciones después muestran cuán pronto podemos olvidar las lecciones que Dios nos enseña. Constantemente debemos volver a la autoridad de la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que estamos estudiando la palabra del Señor, porque queremos siempre manifestar la autoridad de su palabra, el efecto de su palabra en nuestras vidas, para poder predicar su palabra a otras personas. Espero que estas lecciones hayan sido bendición. Espero que ustedes sigan adelante en un ministerio bendecido por la presencia y la ayuda de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga.